Hola chicos, ¿cómo están? Voy a tratar a partir de ahora de hacer este tipo de videos como para tener un poco más de llegada, entre comillas, no sé si esa es la palabra, pero bueno, ahí estaremos haciendo esto, tratando de explicar algunas cosas. El objetivo de estos videos cortos que voy a hacer es lo que sería la explicación, básicamente. Son videos que no están editados ni nada porque no me interesa hacer eso. Pero bueno, yo lo que les mandé la última clase, toda esta segunda parte del año, en lo que vamos a trabajar va a ser lo que está relacionado con el derecho laboral. Yo no soy especialista en eso, pero bueno, estoy formado como para poder explicar algunas cuestiones mínimas de lo que es el derecho laboral, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. En la última clase, la última actividad que les mandé, tenían para poder leer y para poder trabajar lo que son los fundamentos, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, de la legislación laboral argentina, la cual se rige por dos leyes principales. Una que regula el derecho individual al trabajo, que es la Ley de Contratos de Trabajo, la LCT 2774 es el número, que es del año 77, 78, si no recuerdo mal, obviamente con muchas modificaciones, en el 91 la Ley Nacional de Empleo, bueno, etcétera, con modificaciones, pero esa es la ley básica. Y la segunda ley, que es la que regula las relaciones laborales, pero no de manera individual, sino de manera colectiva, que es la ley de contratos, la ley de convenios colectivos, mejor dicho, la ley de convenios colectivos de trabajo. Bien, a nivel internacional, toda la legislación laboral argentina se regula o tiene por fundamento la Declaración Internacional de los Derechos Humanos de 1948, el Pacto Internacional de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que es también de más o menos de la década del 60, no recuerdo exactamente la fecha, pero no viene al caso. Entre otros de nivel regional, americano, etc. Pero bueno, esos dos son los más importantes. El artículo 7 y el artículo 23 y 24 de la Declaración Internacional de los Derechos Humanos. Y a nivel nacional tenemos el artículo 14 y el 14 bis. ¿Sí? El 14 bis de nuestra Constitución Nacional el artículo 14 entiende al trabajo como un derecho civil, un derecho de primera generación, el cual hace referencia a la libertad de poder ejercer nuestras actividades, obviamente nuestras actividades lícitas. Y el artículo 14 bis entiende al trabajo como un derecho social, es decir, un derecho de tercera generación. ¿Sí? Al entenderlo como un derecho de tercera generación, hace referencia a que el derecho a trabajar no es solo una cuestión de algo individual, de algo que hace una persona de manera individual, sino que tiene que ver con las condiciones sociales, colectivas, para poder ejercer ese derecho. Por eso mismo, si ustedes leen el artículo 14 y el 14 bis, van a notar las diferencias que hay. En ese artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que es muy importante para toda la legislación laboral argentina, se garantizan las condiciones mínimas de trabajo para cualquier trabajador que quiera ejercer su actividad en nuestro país, como por ejemplo el salario, el derecho a huelga, etc. Bien, como también vieron en la clase pasada, existe una jerarquía de derechos en cuanto a la cuestión laboral, y siempre, en esa jerarquía tenemos en la cúspide los pactos internacionales que tienen rango constitucional, y a partir de ahí va bajando, por decirlo de alguna manera, toda la legislación, desde las leyes nacionales, las leyes provinciales, los decretos municipales, etc. En ese sentido, nosotros vamos a ver las dos leyes más importantes, que yo ya se las mencioné: la LCT, la Ley de Contratos de Trabajo, y la Ley de Convenios Colectivos. Una que entienda al derecho al trabajo de manera individual, y el otro de manera colectiva. ¿Qué significa esto? Que la Ley de Contratos de Trabajo, como lo entiende de manera individual, lo que regula es la relación entre el empleado,
¿sí? El que recibe trabajo, el que ofrece su mano de obra y el empleador, ¿sí? El que contrata esa mano de obra. Ahí en esa ley se establecen tanto los derechos y obligaciones como del empleado, qué es lo que tiene que hacer el empleado y qué es lo que tiene que hacer el empleador cuando contrata a un empleado. En cambio, la ley de convenios colectivos de trabajo, esa ley que data de la década del 60 aproximadamente, lo que hace es entender a los trabajadores y a los grupos empresarios como colectivos. Y ahí es donde intervienen los sindicatos, y la principal relación que hay entre los sindicatos que representan a los trabajadores como grupo y los grupos empresarios son las llamadas paritarias, que es donde se establecen los acuerdos mínimos entre una y otra parte. Vale recordar también que toda la legislación laboral argentina parte de lo que sería el principio de asimetría, es decir, las dos partes que intervienen no son iguales, no son equivalentes. Es decir, hay una parte que tiene más poder, una jerarquía superior, que es la del empleador, el que contrata, y otra que es la parte más débil, que es la del empleado. Eso no es solo acá en Argentina, sino que es a nivel internacional. Toda la legislación laboral siempre va a tender, o debería tender, a favorecer a la parte más débil de esta relación laboral, que es la parte del trabajador, ¿sí? Lo que vamos a empezar a trabajar a partir de esta semana son las características y los puntos fundamentales de la Ley de Contrato de Trabajo. Esta ley está en proceso de revisión, no se está tratando en el Congreso, pero hubo proyectos y creo que va a haber proyectos que van a intentar modificarla, reformarla a esta Ley de Contratos de Trabajo. Todavía no se sabe, y hasta que no esté aprobado, la ley que está vigente es esta. Yo les voy a dar el texto completo de la ley, que es muy largo, pero se los dejo por si alguno tiene que hacer alguna consulta. Y también les voy a dar en el módulo, en el documento que les voy a mandar para que trabajen, una serie de apartados, una serie de puntos donde van a estar tratados los elementos más importantes de esta ley, ¿sí? Así que nada, dentro del módulo va a estar la actividad, que solamente va a consistir en leer, no va a ser muy, muy difícil, para después poder hacer una actividad final con esto. Es un tema complejo, aburrido también, pero bueno, es lo que tenemos que trabajar, chicos. Les mando un abrazo y nos estamos viendo, esperemos que pronto.